¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardecitas. Muchísimas gracias por haberse acercado al auditorio de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Veo muchísimas caras conocidas, muchísimas caras vinculadas a Ricardo Guiraldes, a su historia, a su trayectoria. Bueno, en nombre de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, bienvenidos. No sé, mi machete. Les voy a dar las primeras palabras antes de iniciar esta exposición de María Elena Barbino. Ella es una historiadora historiadora del arte argentino, nacida en Buenos Aires. Voy a omitir el año, pero por una cuestión de ¿no? Lo voy a omitir. Es licenciada en Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y continuó su formación académica en la Universidad de Santiago de Compostela, España, entre 1989 y 1990. Actualmente dirige la maestría en Curaduría de Arte Contemporáneo en el Instituto Universitario SEADE y es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios libros y artículos sobre arte argentino y ha comisariado exposiciones en museos y galerías de Argentina y España. Algunos de sus libros incluyen Una paleta en el desierto y La literatura en el teatro y en el cine. También ha participado en proyectos de investigación sobre representación de lo femenino en el arte y la literatura y ha dictado conferencias sobre arte argentino y curaduría. Es importante destacar que María Elena Barbino es una reconocida experta en arte argentino y ha contribuido significativamente al campo de la historia del arte en Argentina. Esta presentación de Malena es la continuación de una actividad iniciada el 28 de junio, cuando nos acompañó Francisca. Ahí está, bien, ¿verdad? Soy tan familiar a ella que la trato profesionalmente por mi nombre. Así que bueno, estamos acá cumpliendo con esta segunda parte de la exposición y bueno, nos honra la visita de María Elena Barbino en esta oportunidad. Le voy a dar la palabra a Chacho Guiraldes. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Esta es una reunión que se están organizando que habla de aquellas cosas que nos son propias y que nos pertenecen. Bueno, yo quiero agradecerle a la UNSADA por permitirme organizar estas charlas. Muchas gracias, Malena, por acompañarnos y muchas gracias por tratar de Malena o de Rosa. Y muchas gracias a todos ustedes que interesados en las cosas de Ricardo Guiraldes han venido hoy a escucharnos. Yo siempre cuento que en las charlas que he tenido últimamente con Francisca, con Ana Romero Benceri, con Malena, con Cecilia Smith y con tantos otros sobre la vida de Ricardo Guiraldes, la apasionante vida de Ricardo Guiraldes. Hay mucho para indagar, aprender, leer, estudiar, analizar, observar, que a medida que navego en ese mundo guiraldiano descubro lo poco que sé sobre él y que cada día se descubre, cada día descubro a un Ricardo Guiraldes distinto. Me decía el día pasado María Gouda, hija de Ramchandra Gouda, que es hija adoptiva de Aymar Carrillo, que su padre decía que Ricardo estaba 100 años adelantado a su época. Bueno, se cumplen ahora 100 años de la muerte de Ricardo Guiraldes y todavía tenemos mucho por investigar. San Antonio de Areco tiene un privilegio y una responsabilidad, lo dijo ya el otro día, que es contar con el patrimonio y los documentos existentes sobre la vida y sobre la obra de Ricardo Guiraldes. En ella, investigadores nacionales e internacionales, como Malena en esta oportunidad,
estudian, investigan sobre su vida, sobre Ricardo el viajero, el músico, el bailarín, el observador, el buscador, aquel enamorado de la pampa y de su habitante, el gaucho, que desde su pluma lo llevó a ambos a ser conocidos en el mundo entero. Es un privilegio que la Universidad del Cabo de Areco, se puedan realizar estos eventos tan propiamente culturales. Así que gracias a Gonzalo. Y ahora, y antes de darle la palabra y agradecerle a Malena, solo me recuerdo a mí que Ricardo Guillermo Viralde Goñi nos es propio, nos pertenece. Por eso entiendo que tenemos una gran responsabilidad, que es mantenerlo vivo por lo que él se merece. Así que, Malena, de nuevo, un placer haberte conocido y poder tener todas las charlas que tengo contigo y todo es tuyo. Bueno, a ver, siempre está más alto que yo. ¿Se escucha bien? ¿Bien? Bueno, ¿qué decir? Antes que nada, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, muchas gracias a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, muchas gracias por la presentación, Patricio, muchas gracias, Adolfo, por toda esta cordialidad y esta complicidad, junto también en torno a la figura de Ricardo Viraldes. Para mí, estos estudios, esta reflexión o estas reflexiones sobre Ricardo Viraldes son casi un proyecto de vida. Empecé a trabajarlo más o menos hacia el 2007, cuando se publicó el primer libro que hice sobre Ricardo Viraldes, que tenía que ver con la relación de Ricardo con el arte. Y luego ahí se empezó a abrir un camino insospechado en ese momento, pero de enorme placer, satisfacción, de enorme de altísima intensidad poética, estética, humana, ontológica. Por supuesto que Ricardo Viraldes es una figura que para cualquier argentino es un hito en nuestra cultura, ¿no? Pero hasta ese momento yo no sospechaba la polifonía que habita en el pensamiento de Ricardo Viraldes, desde la literatura y de ahí en adelante, desde la pampa al mundo. Encontré en Ricardo Viraldes muchísimas pistas para poder entender lo que es la cultura argentina y la relación de la cultura argentina con el mundo. En este camino no puedo dejar de mencionar también mi gratitud a Cecilia Smith, que me encanta verla aquí presente, porque también fueron en esos primeros momentos compartir ciertas complicidades en torno a la figura de Ricardo Viraldes, la generosidad que siempre tuvo el museo para conmigo en relación a trabajar sobre los archivos, sobre los materiales que hay en ese extraordinario museo y que tienen el privilegio de tenerlo tan cerca. Ojalá yo pudiera estar todos los días en San Antonio de Areco y respirar ese espíritu que emana de la presencia de Ricardo. Así que, bueno, nada, lamento no haber compartido esta charla con Francisca en aquel momento. Bueno, una situación inesperada me lo impidió, pero agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad para poder, pensar junto a ustedes, compartir junto a ustedes algunas intuiciones, algunas certezas, y un trabajo que tiene que ver con la relación entre el arte y el viaje, ¿no? En clave americana,
a partir de la obra de Ricardo Duralde. Yo soy historiadora del arte y me dedico a arte argentino, de manera que mi abordaje es desde esa óptica. Y en particular me interesaron siempre los viajes estéticos. Yo voy a compartir con ustedes dos casos muy puntuales, específicos. En un caso es el proyecto de Ballet Caporá, que pertenece al acervo del Museo Ricardo Duralde, a cargo de Patricio Santos Ortega. Y en el segundo caso, otro material que tiene este museo, que es una pequeña y inocente en apariencia libreta que narra un viaje, que es el viaje a Jamaica. Esos son los anclajes sobre los cuales voy a desarrollar estas reflexiones y estos estudios, con el objeto de, al mismo tiempo, comentarles que estoy preparando una exposición, que veremos si logramos llevarla adelante, sobre estos materiales y la perspectiva americanista de Ricardo Duralde, para que sea exhibido el año próximo en el Museo Enrique Larreta de la Ciudad de Buenos Aires. De manera que esto que voy a compartir con ustedes es de alguna manera la propuesta curatorial que le va a dar sentido a esa exposición del año próximo. Me va a interesar muchísimo, después de mi charla, poder compartir con ustedes, o interactuar con ustedes, algunos de los lineamientos u otras cuestiones que puedan aparecer como dudas, rectificaciones. Digamos, yo aquí comparto como alguien que viene de afuera, en consecuencia me sería muy rico también contar con el aporte de todos ustedes, de quienes quieran compartir esto. Bueno, me interesa entonces, voy a apelar a la lectura para organizar mi ser lineal en el relato, no irme por las conectoras, que es muy propio de mí, tomar una autopista y escaparme por las conectoras. Entonces, para optimizar los tiempos, prefiero ordenarme en la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Lo que les comentaba hace un instante, ¿no? Nuevos abordajes en relación a Ricardo Duralde y su interés por abrirse a un campo que, más allá de la tradición gauchesca, lo impulsó a viajar hacia las profundidades de horizontes culturales, de otros horizontes culturales. Este impulso viajero, de su personalidad caminadora, declarado ya en su poema Viajar, ¿no?, de 1914, arrancarse de lo conocido, bueno, ¿para qué voy a comentar algo ya tan sabido? Pero vale la pena comenzar con esa idea, ¿no?, de ver lo que viene, tener alma de proa. Leído en esta contemporaneidad, resulta casi una confesión inapelable. Y para el tema que estoy, para el enfoque que estoy haciendo, ¿no? Las indagaciones que ahora comparto con ustedes hacen foco en la dimensión cosmopolita de un escritor que tuvo la lucidez suficiente como para descubrir la clave americana que le permitió amalgamar imaginarios locales junto a la impronta europea. Esa impronta europea que fue leída hasta no hace muchísimo tiempo como una matriz dominante de una identidad local. Tempranamente, Ricardo encontró en la práctica viajera el dispositivo ideal para acercar mundos y poner en foco su propia traducción de nuestra cultura continental. El viaje se constituye en topos, en leitmotiv, en motivo recurrente, obsesión recurrente, en realidad, en movilidad real y a la vez imaginaria, que lo lleva al cosmopolitismo a sabiendas de que ese cosmopolitismo lo volverá siempre a la pampa, a su tierra de siempre. Lo que declara en el libro Bravo, ¿no?, en el 36. Conocí las razas, las naciones, los pueblos, y así de lejos pensé siempre en mi raza, mi nación, mi pueblo. Voy avanzando y acá les muestro una diapositiva
donde elijo presentar a los personajes con los cuales vamos a avanzar. Lo vamos a recordar junto a uno de sus grandes amigos y compañero de vida, como fue el pintor amateur y coleccionista Alfredo González Garaño. Elijo entonces estas imágenes porque una es el propio autorretrato de Ricardo, que preserva el Museo de Areco, en donde vemos a un Guraldes de 36 años, realizado en Mallorca en el año 1922, obviamente, en la segunda estadía que él tiene o hace en Mallorca. Esta imagen pone en evidencia su destreza en el manejo del dibujo, que lo caracterizó a lo largo de toda su vida, pero además deja en claro la evidencia también temprana de que para él el mundo se conoce desde una traducción estética. Su vestimenta homenajea desde la distancia a su pampa de siempre. La mirada intensa, la severidad en el semblante y los pliegues del entrecejo parecieran indicar la personalidad reflexiva con la que decide darse a conocer. En el otro caso vemos a Alfredo González Garaño, retratado por un personaje no menor, ni más ni menos que el arquitecto modernista Le Corbusier, retratado en Buenos Aires en 1929. A quien había conocido González Garaño 4 años antes en París. De hecho, según consta en el archivo del legado González Garaño de la Academia Nacional de Bellas Artes, habría sido González Garaño quien le sugirió a Le Corbusier que viniera a Buenos Aires. Además de ser arquitecto entonces, era un eximio artista plástico, pintor moderno, ¿no?, de la vanguardia, lo que reafirma la intensa conexión que existía con el espíritu moderno y cosmopolita de estos dos amigos. Me refiero a Guraldes y a González Garaño. Para este propósito americanista propongo compartir, como les dije hace un instante, 2 emprendimientos estéticos menos conocidos dentro de lo que es el horizonte guraldiano: el proyecto Cápora y la libreta de apuntes de viaje a Jamaica. Esa libreta que antecede la publicación de la novela Xaimaca del año 23. Se trata de 2 momentos, no los únicos por cierto, en donde la obra guraldiana se abre al campo de las artes plásticas, dejando testimonio de un pensamiento estético que avanza más allá de la palabra literaria. 2 cuerpos de obra que pertenecen al valioso archivo y patrimonio, acervo del Museo Ricardo Guraldes, un patrimonio sobre el que podemos avanzar con nuevas discursividades en torno a la memoria guraldiana. Entender que su legado se expande, insisto con esta idea, mucho más allá de la tradición gaucha, permite apostar, o sea, le permitió apostar por un americanismo conversador del mundo. En el primer caso, tengamos en cuenta que se trata de una deriva de las investigaciones sobre la leyenda del Butaú, que conocieron a través de los relatos de Juan Bautista Ambrosetti, entonces director del Museo Etnográfico de Buenos Aires, y que resultó reveladora para el rescate de fuentes iconográficas y documentales de mitos y leyendas que posibilitaron dar lugar a ese proyecto raro y ambicioso. En cuanto a Xaimaca, fue resultado del viaje a Jamaica, como comenté, que hicieron cuando emprendieron Ricardo Guraldes, Alfredo González Garaño, María Teresa Ayerza y Adelina del Carril, un viaje que, partiendo desde la estación Retiro de la ciudad de Buenos Aires en tren hasta Mendoza, cruzando en el Trasandino la cordillera de los Andes para llegar a Valparaíso y de ahí tomar un barco y recorrer las costas del Pacífico hacia el norte hasta llegar finalmente a las Antillas, a Jamaica. Bueno, un viaje revelador también de esta inmersión
en lo local, en lo regional, ¿no? En la cultura americana. Del mismo modo resultan valiosos los registros visuales y textuales de ese viaje que ellos registraron en esa libreta, Viaje a Jamaica del 17, cuya autoría corresponde a estos 4 personajes. No sé si se escucha bien porque yo levanto el micrófono y lo bajo, y si me lo pongo acá es un poco incómodo. Bueno, si no, bajo un poquito más. Es como un objeto medio amenazador. Ahí está. Porque además no veo. En fin. Les decía, este viaje, esta libreta, el viaje y la libreta, el viaje y su relato, en todo caso, fue una aventura compartida por los 4. Junto a estos registros existe un conjunto también de tarjetas postales. Aquí hago un punto. Yo estoy trabajando para este propósito con el archivo del museo y el patrimonio del museo Ricardo Guraldes, y también los fondos documentales de la Academia Nacional de Bellas Artes, es decir, el legado González Garaño. Este archivo de la Academia me permitió avanzar en otras líneas de trabajo desconocidas por mí cuando publiqué el libro del 2007 y cuando después publiqué el libro sobre Cámpora en el 2010. En ese momento no estaba habilitado el archivo de González Garaño. En consecuencia, hay muchas otras cosas que yo seguí, digamos, desarrollando a partir del trabajo en ese archivo de la Academia. O sea, los archivos son dispositivos extraordinarios para poder interpelar al pasado y poder vincular, establecer las relaciones de nuevas narrativas, de nuevas discursividades, en todo caso. Estas iniciativas fueron realizadas en el contexto de las modernidades rioplatenses del siglo XX y poniendo foco en la imagen del indígena y las tradiciones locales por fuera del interés por lo europeo y en revisiones de tradiciones americanas. Y acá voy a esta imagen. Mientras en la Argentina se estaba, digamos, consolidando un modelo cultural criollista, hispanista, que fue claramente expuesto en la celebración del centenario en 1910, que tienen Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez, entre otros, sus expresiones más claras al calor de esos nacionalismos, y siendo Manuel Guraldes intendente de Buenos Aires, Ricardo hace un viaje, un escape, una fuga, podríamos decir, a Europa. Ese es el momento en donde viaja a esas lejanías orientales, ¿no? Y desde esos viajes permanentemente, una y otra vez, recuerda lo local, digamos, recuerda su origen. Las cartas que están en el museo son muy reveladoras también en esa línea. Lo cierto es que viaja a Europa. Y lo cierto también es que cuando se instala en París, lo hace como discípulo de un pintor muy conocido en la época, el pintor español, catalán, Hermenegildo Anglada Camarasa, que en ese momento estaba instalado desde principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del XX, en París, siendo uno de los artistas de mayor brillo en la constelación del arte de París, junto con Gustave Klimt, por ejemplo, ¿no? Un artista simbolismo que tenía mucho éxito de venta y que tenía un taller para enseñanza, ¿no? Para sus discípulos, gran parte de los cuales fueron discípulos latinoamericanos. Ricardo Guraldes y Alfredo González Garaño fueron parte de su discipulado. Sí, gracias. Sí, porque evidentemente... Genial. Sí, no sé, yo soy un poco la torpeza. Gracias. Es mi torpeza, ¿no? Bueno, les decía, Ricardo Guraldes pasa a ser discípulo de Anglada Camarasa, ahí tiene una formación en pintura, ¿no? Muy interesante, y se consolida
grupo de artistas que ya previamente se habían dado cita en Buenos Aires a partir de 1908 aproximadamente, cuando se constituyen Ricardo Uraldes, González Garaño, Adán Dil, Aníbal Nochetti, Alberto Lagos, se consolidan como grupo de Parera. ¿Por qué? Porque se encontraban, se reunían en el taller de Alfredo Bustillo, que quedaba en la calle Parera, en el barrio de la Recoleta. Estos mismos amigos son los que después, en gran parte, van a formar parte del discipulado de Anglada Camarasa en París, y acá tiene una imagen, ¿no?, del taller de Bustillo, donde vemos a Dandil, ahí un retrato que Alfredo González Garaño hace de Aníbal Nochetti, es decir, parte de este grupo de discípulos de Anglada Camarasa que van a acompañarlo, van a estar con Anglada Camarasa en París, y luego, a partir de 1914, se van a instalar en Puerto Poyenza, en la isla de Mallorca, y eso va a ser muy fecundo. Bueno, de hecho, Francisca Lladó la vez pasada compartió con ustedes uno de los resultados de esa estadía de Ricardo Uraldes en la isla de Mallorca, cuando se refirió a las notas para un libro mallorquín, que también forman parte de este extraordinario archivo del museo de aquí, de Areco. Lo cierto entonces es que esta presencia, ¿no?, de Anglada Camarasa, que aquí lo ven en un retrato, que forma parte de uno de los archivos. Esta fotografía de Anglada está prácticamente en los archivos, porque se ve que se las copiaban, y está en el archivo de Alberto Lagos, en el archivo de Alfredo González Garaño, en el archivo de Areco. Digamos, los amigos se iban pasando las fotos. Es muy interesante ver esos archivos digamos, constituidos por complicidades, ¿no? Así que ahí tienen a Anglada Camarasa junto a una de sus obras emblemáticas de ese primer periodo. Es una obra que no está fechada, pero es aproximadamente de 1905, Kierkegaard, y que pertenece a los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes. Es una obra que, como ustedes ven, repone muy bien el tipo de pintura, el estilo muy ligado al simbolismo, corriente que le interesaba mucho al Uraldes juvenil, que lo declara muy claramente en Raucho, el simbolismo y esos modernismos que dan cuenta de imágenes que provienen más de la subjetividad que de una representación realista, naturalista, fotográfica, que era la que dominaba en las academias de arte. Anglada va por un camino diferente, va por la vía de la renovación, por la vía de la modernidad, dando rienda suelta a su imaginación, ¿no? Las formas, de esa manera, estas mujeres, ¿no?, dan cuenta de esa sensación de extrañamiento, un tanto orientalizante, y Anglada maneja muy bien el ritmo de las formas, ¿no?, onduladas, y maneja muy bien también las pinceladas abiertas que van abocetando las formas. O sea, no trabaja con la línea cerrada del dibujo, sino con esa pincelada que va dando cuenta de sensaciones, ¿no? Más que una imagen óptico-retinana, es una imagen que proviene de la imaginación fantástica. Anglada resultó fascinante para estos jóvenes artistas, y por supuesto fue una de los artistas que mayor éxito de venta tuvieron cuando se celebró la Exposición Internacional del Centenario de 1910. Ahí fue cuando el Museo Nacional, que era bastante nuevo, se creó en 1895, adquirió, la Comisión Nacional de Bellas Artes adquirió a un valor bastante alto, porque Anglada vendía muy caro esta obra para su patrimonio. Después Anglada Camarasa va a aparecer de manera recurrente en la vida de estos jóvenes argentinos. Bien, entonces me interesa mostrar esta obra porque es un punto un punto de influencia importante para Ricardo Uraldes. Les decía, ¿no?, Anglada en sintonía con las poéticas literarias y pictóricas del simbolismo, con lo cual no hay que
dejar de lado estas observaciones, esos recuerdos de Ricardo Buraldes cuando habla de la poética simbolista o del movimiento simbolista. Bien, ahí tienen digamos una cronología donde vamos viendo más o menos en paralelo cómo va avanzando otro componente muy importante como influencia para Ricardo Buraldes, que tuvo que ver con el ballet. En ese mismo momento empezaba a tener un éxito extraordinario la compañía rusa de ballet del Teatro Mariinsky, gerenciado por Sergei Diaghilev, que traía al Teatro Châtelet de París leyendas populares, mítico-simbólicas, de la identidad popular originaria de la Rusia de entonces. Él traía del pasado componentes propios de las identidades locales para instalarla en un nuevo contexto de recepción que era la modernidad de París. Esos ballets rusos con músicas disonantes para el momento, como podía ser la música de Stravinsky o de Rimsky-Korsakov, posteriormente Debussy, impactaron enormemente en los jóvenes argentinos y en todos los asistentes a esas temporadas de ballet. Entonces ahí también hay un punto donde poder anclar ciertas influencias. 1909, 1913, la presentación en Buenos Aires de la primera temporada de los ballets rusos, la venida de Nijinsky a Buenos Aires, y 1915, poco tiempo después, el inicio del proyecto del ballet Cápora, ¿no? Entonces tenemos que pensar que hay ahí, digamos, un componente de influencia. En 1917 se produce la segunda venida de los ballets rusos con Nijinsky nuevamente, y en ese momento Ricardo Buraldes publica su novela juvenil Gaucho. En el 20 se expone el proyecto de la duración de las pinturas de Cápora, va de 1915 a 1917. Pocos años después, en 1920, este ballet se expone en Madrid. Previamente se había expuesto en el 17 en Buenos Aires. En Madrid tiene mucho éxito de crítica. Yo leí las críticas de la prensa, particularmente del crítico más importante del momento en España, que era José Francés, que vincula, es el primero que hace la vinculación de las pinturas de este ballet con el simbolismo que habitaba en las imágenes de trajes decorados, escenografías de los ballets rusos también, ¿no? Luego se va a publicar, bueno, Saimaca, digamos, esto lo traigo a colación para conectar estos dos dispositivos, la libreta Jamaica y el ballet Cápora, y en el 24 se cierra, digamos, lo que llamo el periodo Cápora, porque es la última noticia que se tiene de Cápora publicada en un periódico vanguardista de Buenos Aires, el periódico Martín Fierro. Ahí se reproduce una de las imágenes de Cápora, también haciendo una conexión con la influencia de los ballets rusos. También me interesa tener en cuenta, nuevamente mi obsesión por los archivos, un archivo en este caso particular, el archivo de quien era el escultor amigo de Ricardo Buraldes y González Garaño, Alberto Lagos. Este es el archivo de Pierrette Lagos, de la hija de Alberto Lagos, y ahí tomé yo esta fotografía, esta fotografía donde encontramos a Aníbal Nochetti, a Ricardo Buraldes y Alfredo González Garaño en 1911 en Monte Carlo. Entonces, las pistas que nos proveen el archivo cuando uno tiene algo dentro de la cabeza con las cuales vincularlos, bueno, me hacen pensar que tal vez la primera vez que ven los ballets rusos es en Monte Carlo y no
pero esto es una hipótesis de trabajo, digamos, ¿no? Lo muestro, lo comparto con ustedes para ver la riqueza que tienen los archivos, ¿no? Y la importancia que tiene mantener hipótesis de trabajo hasta tanto no se confirme esa hipótesis y se convierta en una certeza. Y acá tenemos materiales, digamos, materiales documentales de lo que es el legado González Garaño de la Academia Nacional de Bellas Artes. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque durante mucho tiempo se manejó como hipótesis la posibilidad de que en el viaje de la segunda temporada de los ballets en Buenos Aires, la de 1917, habría habido una conversación entre Nijinsky y González Garaño como para que el ballet se pudiera estrenar y que la coreografía la hiciera Nijinsky, que lo bailara Nijinsky en alguno de sus personajes, tal vez Coimbaé, no lo sé, y que la música la hiciera Stravinsky. Esto se mantuvo como una hipótesis de trabajo, está publicado en el libro de Yvonne Bordelois, Genio y Figura. Creo que lo dice Alberto Lecot en algún... ¿Sí? Sí, acá tengo cabezas que conocen y que me lo afirman. Pero esa hipótesis se mantuvo como tal durante mucho tiempo. Cuando yo encuentro estos materiales que no estaban accesibles a la consulta y veo que aparecen estos, digamos, esta revista y el programa oficial de 1911, ¿no? De propiedad de González Garaño y de María Teresa Yerza, bueno, evidentemente es una evidencia de que ellos estuvieron ahí, que compraban el programa de mano, compraban la revista, la Comedia Ilustrada, y eso lo vieron, digamos, hay una certeza. Efectivamente, esto documenta que la temporada de 1911 la vieron en París. Y acá hay algo más interesante todavía, que son dos fotografías, Tamara Karsavina por un lado y Nijinsky por el otro, en Buenos Aires. O sea, son dos fotografías que están fechadas y firmadas. Tamara Karsavina se la dedica en Buenos Aires en 1917 a María Teresa Yerza, mientras que Nijinsky se la dedica y se la firma en Buenos Aires en 1917 a Alfredo González Garaño. ¿Se vieron? Sí, se vieron. Estas fotografías son una prueba irrefutable. Se vieron. ¿Habrían conversado sobre Caporá? Y muy posiblemente, nos falta el tramito de algún testimonio, digamos, pero no tenemos testimonio fehaciente de alguien que lo hubiera presenciado. Ahora, este testimonio nos permite ser mucho más ambiciosos y más certeros para convertir esa hipótesis en un dato, ¿no? No se imaginan la felicidad que me dio encontrar estas dos fotografías. Eso es para un investigador es un regalo. Bien, acá lo que estamos viendo es una de los decorados para una de las obras de los ballets rusos más revolucionarios que se presentaron, que fue la famosa Siesta del Fauno, que Nijinsky baila en escena con una, digamos, digamos, una situación de erotismo extremo, casi explícito, ¿no? Y lo interesante, además de esa, digamos, de esa audacia, de ruptura, pensemos que están rompiendo con los ballets clásicos, con los ballets académicos, tradicionales. Es decir, tenemos dos cómplices, Guraldes y González Garaño, que están avanzando en la vía de la ruptura de la modernidad, ¿no? En lenguajes renovadores también, donde se combinan, digamos, lo que podría ser una obra de arte total, ballet, música, pintura, ¿no? Diseño.
Y esta pintura también da cuenta de esa estética simbolista como muy alejada del canon académico. Otros ejemplos en líneas diferentes, digamos, en estilos diferentes, una síntesis geométrica muy clara, un manejo de la línea que cierra las formas, pero que al mismo tiempo se aleja del naturalismo descriptivo, es el que encontramos aquí con uno de los decorados del Gallo de Oro, ¿no? De Natalia Koncharova, una de las artistas del suprematismo, del rayonismo, lo que sería el futurismo ruso del momento. Acá, por supuesto, el Ballet Parade con Picasso, con Cocteau, digamos, mucho más tardío, esto del 17, obviamente no la vi, este ballet sí que no lo vieron, pero de alguna manera va desplegando un universo visual que va a resultar muy atractivo para pensar cómo pintar los decorados, cómo pintar los trajes, ¿no? Y los elementos decorativos del ballet Caporal. Y acá tienen un documento que está también en el museo, que es el testimonio de Lecot, comentando, bueno, que la historia del ballet, cuando empezaron a ingeniar el ballet en 1915, se reunieron con el entonces director del Museo Etnográfico perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, Juan Bautista Ambrosetti, y fue Ambrosetti el que los inicia en el conocimiento de lo que fue esta leyenda del Caporá o del Urutaú, que era una leyenda del contexto guaraní y que tenía que ver con un espíritu maléfico que habitaba en esas comunidades legendarias, y esto lo llevó a pensar en un ballet que, al modo de los ballets rusos, recogiera, digamos, viajara en ese pasado mítico simbólico de la cultura americana y fuera repuesto en clave moderna, digamos, ese doble camino, ¿no? del pasado, la recuperación del pasado y la reactivación en un presente que todavía sigue manejando los códigos académicos y que ellos, ante el cual ellos se plantean con una propuesta absolutamente rupturista, absolutamente moderna, ¿no? Anticipatoria. Acá tienen, ya entrando en Caporal, acá tienen una fotografía de los componentes del ballet. Los componentes del ballet tienen que ver con el texto escénico y todas las pinturas de la historia del ballet. El texto escénico es de autoría de Ricardo Guiraldes, tienen el texto manuscrito y a su lado tienen una versión mecanografiada con apuntes, con notaciones marginales del propio Guiraldes, donde él va haciendo señalamientos también incluso en relación a la música, ¿no? O sea, cómo debería ser la música. En un primer momento para la música se pensó en un músico que por entonces hacía la música de algunos ballets indigenistas, Ollantay, digamos, y algunos otros que podía haber en el momento, pero no les convenció, no queda muy claro por qué Pascual de Rogatis, que hizo algunas notaciones musicales, no continuó con esa, o no quisieron ellos que fuera Pascual de Rogatis, tal vez pensando que querían algo mucho más vanguardista. Lo cierto es que eso quedó, digamos, abortado, y avanzaron en lo que son las pinturas, ¿no? Todas las pinturas de los personajes. La historia es una historia, la historia del ballet es una historia simple, digamos, casi un leitmotiv, ¿no? La historia de un cacique guaraní que tiene que entregar a su hija en matrimonio, para lo cual convoca un concurso, ¿no? de pretendientes que tienen que, digamos, desarrollar pruebas, ¿no? deportivas, y el ganador de esas pruebas sería el elegido para casarse con la princesa Ñambiú. La tragedia comienza cuando se descubre que el ganador el más valeroso de los guerreros resulta ser un guerrero
de una tribu enemiga, con lo cual el cacique dice de ninguna manera. Esto repone algunos elementos interesantes que tienen que ver con imaginarios míticos simbólicos. Repone lo que se llaman ciertos mitemas. En los estudios sobre teorías del mito, digamos, sobre la configuración de los mitos, está muy claro que los mitos, más allá del tiempo y en el espacio, reponen situaciones idénticas. Acá tenemos, por ejemplo, un caso que se repone, que aparece en la Odisea homérica, ¿no? Cuando se produce la famosa situación de los combates ante los pretendientes de Penélope, ¿no? ¿Con quién se va a casar Penélope, que teóricamente sería viuda, que finalmente no lo era? Este es un mitema. Lo cierto es que el pretendiente no puede casarse con la princesa. El cacique llama a la Guarapayé, digamos, le insuflan un maleficio a la princesa Cuimbaé, que le dicen que cree que Cuimbaé se ha muerto. La princesa, transida de dolor, se convierte, hay una transmutación de las especies, otro mitema, ¿no? Los humanos que se convierten en plantas o en animales, ¿no? Hay una situación de esa naturaleza. Aparece el sanador, que teóricamente la va a volver en sí. El sanador, por el contrario, tiene deseos de poseer a la princesa. En fin, una situación relevante desde el punto de vista de la historia. Pero lo interesante es de qué manera van configurando todos los dispositivos visuales para poner en escena, en clave moderna, toda esta historia, que lo que tiene de interesante es que están rescatando un mito americano, digamos, están haciendo anclaje en lo local, en lo regional, siendo ellos profundos conocedores de las vanguardias europeas, ¿no? De la cultura europea. Y acá en las pinturas, fíjense hasta qué punto, sobre todo en los fondos, ¿no? Fondos que reiteran estas líneas circulares que habíamos visto en algunas de las piezas de los ballets rusos, y sobre todo la comprensión que tienen de lo que es la expresión, digamos, el recurso de color, ¿no? El color aquí está utilizado de una manera casi autónoma, ¿no? Como si el color se independizara de alguna manera como una visualidad en sí misma, ¿no? En otros casos, fíjense, esas curvas y contracurvas que tiene este guerrero, ¿no? En ese espacio de fondo, y hacia abajo esas muy sintéticas protuberancias, es decir, cómo el paisaje está absolutamente sintetizado en clave casi abstracta, ¿eh? Hay distintos estilos que se conjugan, estilos más barrocos, como la Guarapayé, ¿no? Que está de este lado, estilos más barrocos, estilos más sintéticos, pero todos ellos sumamente modernos. Acá tenemos uno de los apuntes, digamos, de los bocetos escenográficos de mano. Acá creo que no lo comenté, cuando fueron expuestos en el Salón de Acuarelistas y luego en la Exposición de Madrid, fueron expuestos con la autoría de González Garaño. De ninguna manera apareció el nombre de Ricardo Giraldez. Bueno, ahí también tenemos que manejar hipótesis. Después me podrán ayudar a pensar también, ¿no? Pero una hipótesis es la sensación de que era González Garaño el que quería avanzar, digamos, quería ser reconocido como pintor. De hecho, hay muchos paisajes que González Garaño pintó y que mandaba todos los años al Salón Nacional de Bellas Artes. Ingresaban, yo revisé los catálogos de los salones y están en muchas ediciones del Salón Nacional, o sea, eran aceptados, pero nunca fue premiado. Bueno, el padre Alfredo lo intentó, era un buen paisajista,
Yo conozco reproducciones de paisajes de él, hasta el día de la fecha no he visto ningún paisaje original, no sé dónde están esas pinturas, digamos, tarea para el hogar, si en algún momento tienen alguna pista, genial, pero hasta el momento revisé mucho, no hay paisajes conocidos, pero él lo intentó. Posiblemente estas pinturas que fueron compartidas, porque hay autoría de Guraldes y firma de Guraldes en varias de las piezas, posiblemente Ricardo Guraldes le había dicho, bueno, para ti las glorias pictóricas, para mí las glorias poéticas. Bueno, no lo sé. Lo cierto es que fue un trabajo conjunto, de eso no cabe ninguna duda. Lo cierto también es que Ricardo Guraldes pintó, dibujó a lo largo de toda su vida. Una prueba muy concreta es el diario de cuaderno de disciplinas espirituales, en donde se puede estudiar la minucia con la que dibujaba las obras, los materiales de pintura y dibujo que compraba la Cooperativa Artística de Buenos Aires. O sea, se le puede seguir el paso de su trayecto en las artes visuales, en las artes plásticas, ¿no? Bien, muchas páginas que me pasé de largo, me fui indisciplinando. Bien, ahí tienen la atribución de los personajes es muy difícil de hacer. Ahí también en este caso uno se maneja con hipótesis y también con las referencias del texto escénico. Hay descripciones en el texto escénico que nos permiten decir, este es Quimbaé, perdón, el masculino debe ser Quimbaé. A la Guarapayé más o menos se lo identifica claramente, pero después Ñambiú no sabemos cuál es, hay doncellas que van desfilando, pero bueno, hay atribuciones que las tenemos que arriesgar nosotros. Lo que me interesa insistir es en este componente tan moderno de lo que es la concepción visual de todo el ballet y, digamos, unido, anudado a esa vocación americanista muy clara de ir a buscar una leyenda local, ¿no? ¿Conocieron las culturas? ¿Estuvieron ahí? Otra pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Estuvieron? ¿Vieron? ¿Conocieron el territorio? Avanzo un poquito más. Fíjense esta, digamos, abstracción del paisaje extraordinaria. Esta es una pintura muy jugada por el momento. Digamos, esta reducción de las formas naturales a formas geométricas simples, muy simples, ¿no? Llena de ritmos, ¿no? Donde el color tiene un protagonismo extraordinario, además el uso de complementarios. Acá tienen el programa, el catálogo de la exposición del Salón Vilches de Madrid, donde son 45 las piezas que se expusieron en ese momento. Y ahí tienen el texto de José Francés, que vincula al ballet vincula a Caporá con los ballets rusos. Y a la pregunta que formulé hace un momentito, ¿estuvieron ellos? ¿Pudieron ver, tomar, informarse más allá de lo que lo hicieron con Ambrosetti? ¿Estuvieron en Paraguay? ¿Estuvieron en la frontera, digamos, de las comunidades guaraníes? Bien, el archivo nos jugó una buena pasada otra vez. Acá en el legado González Garaño, de la Academia Nacional de Bellas Artes, hay una pintura. Esta pintura la realizó un pintor uruguayo que también estuvo en Mallorca, Pedro Blanes Viale, que en el mismo periodo donde estuvieron Alfredo y Ricardo, y retrata a María Teresa Ayerza en Iguazú en 1916. Touché. Por lo menos María Teresa y Alfredo estuvieron ahí efectivamente en el 16, mientras estaban haciendo Caporá. O sea que pudieron
seguramente, curiosos ellos, pudieran haber visto lo que fueron las comunidades guaraníes. Pero además, en el legado González Garaño están estos otros materiales, hay cientos y cientos y cientos de tarjetas postales. Era una costumbre muy típica de la época, comprar postales, ¿no? Y, digamos, son marcas viajeras esas postales, porque nos permiten rehacer ese viaje. Estas tarjetas postales esa letra es letra de González Garaño, ¿no? Muy bien organizados. Todo este archivo fue entregado por María Teresa Yerza después de la muerte de Alfredo, ¿no? Entregado a la Academia de Bellas Artes. Y acá tenemos esa cinta que la cruza, es de la archivista del momento, Argentina, Chaco, Aborígenes. Y adentro uno encuentra muchas postales de este tipo. India Cadubeo de la comunidad Bayá, y la curiosidad, lo interesante es ese diseño lineal, ¿no?, de las pinturas. Y acá me interesa detenerme en esta fotografía que muestra a una mujer del grupo Cadubeo de la región chaqueña. Sobre este tema, aquí me pongo un poco más académica, lenguaje, digamos, oral no es como el lenguaje escrito. Conviene considerar los estudios del italiano Gino Bogliani, un etnógrafo, fotógrafo que recorrió estos territorios fines del XIX y principios del XX, y llega a Sudamérica en 1887, y de aquí se traslada al Paraguay. Y en Paraguay se interna en la región chaqueña para observar las culturas autóctonas que constituirían luego un insumo valioso para los posteriores trabajos del antropólogo Lévi-Strauss. En Tristes Trópicos, si uno revisa sus páginas, va a encontrar estas fotografías, entre otras. Lévi-Strauss hizo un estudio muy sesudo, ¿no?, de estas pinturas, las estudió, y habla de la intención de estas pinturas faciales y las piensa como un asunto de importancia primordial que incide en su capacidad de erotizar al varón. Cito a Lévi-Strauss, dice: sin duda el efecto erótico de los afeites jamás ha sido tan sistemática y conscientemente explorado, ¿no? Encuentro semejanzas de esta postal con ciertas pinturas del ballet, apelando a otros estilos más sintéticos, más barroco en un caso o en el otro, pero vuelven a aparecer, ¿no?, esta concepción, ¿no?, de tatuarse, de pintarse el rostro. Bien, no podría provenir, ¿no?, por la derecha, en un esquema muy estilizado de esas postales que estaba comprando Alfredo González Garaño. No podría haber servido esta postal como inspiración para hacer estas gran cantidad de pinturas que tienen que ver con los tatuajes de las cabezas. Predominan pigmentos azules, rojos y negros, configurando diseños geométricos más abstractizantes que la fotografía de Bogliani, pero reponiendo la importancia de sus efectos. Es posible incluso que los autores se hubieran informado sobre semillas, ¿no?, tintes o semillas para la obtención de los tintes. Acá se respeta el juego lineal de esos diseños faciales, siendo fieles a los círculos, fíjense acá cómo lo trabajan, las espirales, las volutas de los registros preexistentes. A partir de allí, los autores de Cagaporá pudieron ensayar una especie de catálogo visual del universo guaraní, estrechamente vinculado con las referencias que tenían a su alcance. Entiendo entonces que Cagaporá expresa una contundente apuesta en favor de lo local, asumiendo los riesgos que conlleva resemantizar un mito guaraní con un lenguaje filtrado por la experiencia de la vanguardia.
Pero este no es un hecho aislado en el contexto de Buenos Aires de los años 20. Por cierto, en el periódico Martín Fierro, en el año 24, como comenté anteriormente, aparece una de las reproducciones, una de las imágenes de Cápora, cuando Martín Fierro está virando su diseño gráfico hacia un diseño más americanista, con guardas, ¿no?, precolombinas. Si uno revisa los números del periódico Martín Fierro, es muy evidente, muy claro que hay una decisión de diseño que hace una apuesta americanista también, ¿no? Este es entonces, acá tiene la reproducción de Cápora en el periódico Martín Fierro, en junio del año 24, cuando esta es la última noticia que tenemos del ballet Cápora. Después de esto quedó en el archivo del museo. Los fondos, veremos si podemos trabajar con este material en exposición. Estas son piezas del museo, hay un interés, ¿no?, muy claro por acopiar estas formas precolombinas. Bueno, acá me pasó algo. Jamaica, viaje y alteridad. Bueno, Saimaca es el título de la novela que publica en el 23. Su nombre deriva de la lengua taína, ¿no?, la lengua vernácula, con la que se llamaba la isla de Jamaica. El significado que tiene es harto simbólico, ¿no? Jamaica, la tierra de la madera y del agua, remite al tiempo primordial del orden de la naturaleza, y por consiguiente, en un sentido simbólico, podría pensarse que este viaje, tal como había sucedido con el que Guiraldes realiza en su juventud hacia el oriente, vuelve a ser un peregrinaje hacia lo desconocido. No importa deslindar el viaje real que realizaron los 4 jóvenes, María Teresa, Adelina, Ricardo y Alfredo, hacia Jamaica, del viaje ficcional que forma parte de la novela, cuyo tema gira en torno a la historia de amor entre Marcos Galván y Clara Ordóñez. El inicio de esa travesía empieza en Retiro, y es interesante que en el comienzo de la novela ya el propio Ricardo define la actitud de autoexploración con la que en la persona de Marcos Galván elige comenzar el relato. Llevo como bagaje moral mi gran curiosidad. Iniciaron ese registro visual, iniciaron el recorrido y el registro visual de su recorrido, ¿no? Otra vez, las marcas viajeras. En esta libreta, son fotografías tomadas de manera torpe, no estoy pretendiendo buenas imágenes, simplemente testimonios fehacientes, testimonios del archivo, en un estado así como de línea de trabajo, ¿no? Esta libreta es de tamaño pequeño, omitieron los nombres de línea, podrían haberlas puesto en el nombre, en la portada, ¿no? 1917. Y aquí apuntan tanto datos referidos a gastos de estadía, como lo ven, ¿no?, muy ordenados, cuanto a los personajes que se encuentran en el barco, ¿no? El capitán del Eisen, creo que es el primer barco que van a tomar, como también, este es otro tema interesante, caricaturas que se hacen entre ellos. Los 4 se van haciendo caricaturas. Esto es un tema interesante porque se reitera posteriormente en 1922, cuando están en Mallorca, con Anglada Camarasa, nuevamente. Se van haciendo también una libreta en donde se van retratando lo que se llama los cadáveres exquisitos en el surrealismo. Exacto. Empieza uno, continúa el otro, así se van pasando la libreta y van dibujando. Esa libreta se vendió en una subasta hace 2 años acá en Buenos Aires, la tiene un coleccionista de Buenos Aires, es extraordinario.
Se trata de un material que da cuenta del talante descontracturado y lúdico que se vivía durante la travesía, ¿no? Me interesa destacar que se trata de una manera son extraordinarias, pero además buenos retratistas y caricaturistas. Se trata de una manera de integrar la práctica del dibujo a la vida misma de las relaciones cómplices que ellos tenían. Esta libreta es reveladora en la medida en que se encuentran los datos que por lo general constituyen estas marcas viajeras de toda travesía, realizadas sin organización previa. De algún modo esta idea va en línea con la idea de un relato con tiempos y espacios suspendidos en el ámbito de la pura y desinteresada invención. De hecho, el relato de los sucesos queda suspendido en una deriva sin tiempo. Hay un amor, hay un desplazamiento en el espacio que no ancla en ningún lugar, hay paseos arbitrarios. Hay una estudiosa de La Plata, en la Universidad de La Plata, Adriana Bochino, que hizo un interesantísimo estudio sobre el relato, ¿no? Sobre la novela. Y marca esta cuestión de la arbitrariedad de los desplazamientos, ¿no? Rumbos desviados dentro del viaje. Y así de Valparaíso, pasando por Iquique, Arica, Paita, bordeando el Pacífico hasta el Caribe, llegan a Jamaica. La narración se despliega en una escenografía cuyo punto focal va a ser la novela, ¿no? La remisión Xaimaca como remisión al tiempo del origen. De hecho, el propio Huiraldes admite: voy al Perú para internarme hacia los restos de una civilización preincásica. Tanto la escritura de la novela como el contenido de la libreta evidencian el impulso por registrar la inmediatez, la captura del instante. Recién después de leer las primeras páginas sabremos que el viaje se va a extender hasta el mar Caribe, perdón. Y acá hay anotaciones interesantes en relación a lo que es la idea del viaje, ¿no? El hermano de Clara, Peñalba, lo incita a seguir los pasos de Kipling para ir, dice, con amplio goce de marcha a lo desconocido. Vuelta, ¿no? Esta práctica como excéntrica, ¿no? De salirse de sí para ir a lo desconocido, para ir al enigma, al misterio. Lo que podemos aprovechar para recordar una potente noción juvenil del viaje de Ricardo Huiraldes. Para muchos el viaje es fuga, para mí es llamado, absoluta seducción, atracción, ¿no? En este sentido, el viaje que emprenden los amigos y del que la libreta es un testimonio indudable, sale del curso habitual del eurocentrismo propio de la clase intelectual y adinerada a la que pertenecían los cuatro, para explorar las nuevas realidades de las tierras que las tierras americanas les ofrecían. Paisaje de las costas jamaiquinas, como vemos aquí, vendedoras de frutos, aquí tienen tipos populares, ¿no? Vendedores de sombreros. Curiosamente, o sea, el registro de tipos locales, ¿no? Curiosamente, en Paita sucede un episodio que Huiraldes introduce como al pasar, como señalamiento de su mirada crítica. Dice, en relación a un pasajero inglés que empuja con desprecio a una vendedora nativa, ante lo cual Marcos Galván reflexiona: mis sentimientos actuales me llevan a pensar con odio en la cultura utilitaria que Europa está haciendo abortar con sangre. Una clara pronunciamiento de tipo ya político. Y así como sucedía en el caso de Cavapora, junto a esta libreta también contamos con unas postales adquiridas por el bueno de González Garano. Y aquí están esas postales que correlatan con el material que hay en el museo local. Estas postales pertenecen al viaje que hicieron a Jamaica, el viaje real. En estas imágenes sobresalen ellos, digamos, se alojaron en estos hoteles y vemos, por ejemplo, esta pésima, les pido perdón, el foco, la única que tenía a mano, sobresalen aquellos señalamientos también vinculados a la cuestión de la negritud, el colonialismo y la actividad con la producción bananera.
Wiralde se refiere, ya voy terminando, a los temas del colonialismo y de la negritud en términos críticos. Cito: negros, negros y más negros que trabajan sometidamente, ríen, bailan o se linchan. Para ellos hay barrios especiales, trenes especiales, torturas especiales, carne de oscuridad, cerebros abrumados de primitivismo. Esta observación extiende sus tintes de ironía en su crítica al modelo de paisaje británico, porque también dice o escribe: el jardín botánico no es sino un pedazo de selva disciplinada, afeitada por los ingleses. Por su parte, en relación al idioma, Wiralde se refiere al inglés como idioma de conquista, pero al mismo tiempo, al considerar sus cerebros como abrumados de primitivismo, desnuda también sus propios gestos imperiales. Hay un libro de Mary Louise Pratt, una catedrática de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Ojos Imperiales, donde trabaja todo el tema de las relaciones centro-periferia, ¿no? Estos fragmentos desplazan al escritor a su condición de narrador, que para bien o para mal traduce las condiciones sociales y culturales de lo que tiene delante de su mirada. El escritor viajero formula una suerte de estética de la naturaleza que constituye un importante fundamento de valor ontológico en su pensamiento. Desde la ventana de su habitación en el Hotel Washington de Colón, contempla el paisaje que tiene por delante y dice: estoy ante una de aquellas imágenes de libros fantásticos que dejaban perpleja la admiración de mi niñez. Esta contemplación lo vuelve a sus experiencias infantiles. La perfección del paisaje lo vuelve deseable, pero a la vez inaprehensible. La experiencia no es de orden sensorial, sino mucho más que eso, mera condición para el pensamiento y exclusiva tradición estética. Y esto es un eje que me parece que es central en la postura de Wiralde frente al mundo. Digamos, él piensa el mundo como una traducción estética y sostiene esa traducción estética desde una concepción de absoluta ontología. La tierra de primavera me la presenta tierna y vívida el mar Caribe, como una enorme palta en bandeja de esmalte azul. Wiralde juega con el lenguaje, le gustan las prosopopeyas, escapa del realismo, altera los géneros. Es literatura de viaje, es prosa poética, es novela, y se encamina hacia la vanguardia. Ese territorio caribeño, junto a toda experiencia de paisaje, concentra lo que para mí es el sentido más profundo de la obra wiraldiana en su conjunto: la disolución del sujeto en entidad perceptiva que absorbe en traducciones estéticas los diversos planos de la experiencia natural y cultural. Ya terminando, entiendo que estas propuestas hacen foco en un modelo regional americanista, siendo así solidarios con el ideario renovador llevado a cabo por la joven generación martinfierrista del importante periódico Martín Fierro, que de hecho, en ocasión del fallecimiento de Ricardo Wiraldes en 1927, los representantes de Martín Fierro envía a su padre una carta donde homenajean tanto su vocación modernizadora cuanto su valoración de la cultura nacional, y se identifican como los que fuimos con su hijo Ricardo Wiraldes compañeros de lucha por una renovación estética, literaria y artística en el país, por puro amor al progreso y la cultura nacional, y que vimos encarnarse en él gran parte de las aspiraciones comunes, cuyo ejemplo nos fortalecía, y en quien admiramos el sostenido impulso de creación original a despecho de la indiferencia o el desaire de sus contemporáneos, su inquebrantable honradez intelectual, su profunda fe en nuestro pueblo y en nuestra tierra. Fin. Muchas gracias. Bueno, está abierto, si cabe, el ámbito de las... bueno. Bueno. ¿Alguien que quiere hacer una pregunta? Preguntas, comentarios,
reformulaciones, nuevas informaciones, datos. Sí, por cierto. Primero, felicitarla. Muchas gracias. Al contrario. A mí siempre me queda en esto algo que me quedó en el centro del tapiz. Es como que me parece, quizás ustedes puedan hacer mejor la situación, como que este grupo de gentes están tan juntos, tan unidos, con tanta, digamos, calidad intelectual, histórica, bellas artes, se potenciaban entre ellos mismos y traspasaban de unos a otros sus propias experiencias y de alguna manera, en algunos aspectos, se ve cierta igualdad, o yo estoy equivocado. Coincido absolutamente con el comentario de que hay una complicidad, digamos, que hay espacios compartidos muy intensos de muchos años, de muchas vivencias muy profundas, de convergencia en un plano estético y en un plano también espiritual, sin duda. Pero el talento lo tenía Ricardo, o sea, esa capacidad por abarcarlo casi todo, ¿no? Porque es muy poliédrica la figura de Ricardo Duraldes. Y yo lo que veo, bueno, también a Adelina hay que estudiarla y hay que prestarle mucha más atención, sin duda. Pero el que escribía era Ricardo, ¿no? O sea, yo creo que, y el que intuía, y el que tenía esa capacidad para transponerlo al plano de lo estético, era Ricardo. Yo creo que para mí, no sé, Cecilia, vos que conoces también muy bien el Caporá, para mí es un dilema y un problema el manejar el tema de las autorías, ¿no? Porque está claro, hay muchas partes donde está la firma de Ricardo, no está la firma de Alfredo en ninguno de los papeles que por lo menos yo conozco, y sí está el de Ricardo. Entonces tal vez esa bonomía de Ricardo, de decir, bueno, para vos las glorias pictóricas, yo ya avanzo en mi literatura, y en todo caso la pintura, la música, la pintura se van combinando, porque también está la trayectoria hacia el reconocimiento de Ricardo, ¿no? Eso también supongo que va a tener mucha importancia, pero yo hasta el momento no vi otras producciones de Alfredo González Garaño que tuvieran la envergadura de lo que fue la obra y el pensamiento de Duraldes. González Garaño fue un gran gestor, un hombre muy generoso, porque las donaciones que hicieron los González Garaño forman parte de las mejores obras, o de gran parte de las grandes piezas que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Decorativo, el Museo Fernández Blanco, ni que hablar, bueno, los tres González Garaño, Celina y Alejo, ¿no? Pero la envergadura estética la tenía para mí Ricardo Duraldes, me parece. Yo siempre me pregunto cuando, o sea, la última aparición es en el 24 en el Martín Fierro, ¿no? De Caporá. La muerte de Duraldes, la vuelta de Adelina dejando ese baúl en la portería. El Caporá estaba en manos de Duraldes, no estaba en manos de González Garaño. Estuvo olvidado, entre comillas, escondido, hasta que Lecoqui, con permiso de la sobrina de Ricardo, sale a la luz. Estuvo muchísimos años. O sea, para mí hay una gran autoría en el todo de Duraldes. No tengo la capacidad de darme cuenta de los bocetos y los diseños, pero es muy raro que González Garaño, siendo tanto Alfredo, que era un gran coleccionista, su mujer, que Adelina no se lo hubiera dejado, que Ricardo no se lo
pero no por una cuestión de egoísmo, porque Vidal les daba todo esto que vos acabas de decir. Sí. Pero siempre me hizo ruido eso, ¿por qué el caporal, las carpetas, quedaron en los baúles de Adelina en la cafetería? No tengo una explicación, pero sí hago una intuición que puede estar equivocada, desde luego. A mí me parece que cuando, o sea, como comenté hace un rato, González Garaño intentó ser reconocido como pintor. Cuando uno ve la cantidad de veces que mandaba pinturas desde Mallorca, sobre todo cuando estaba en Mallorca, que pintó muchísimo, mucho, al Salón Nacional, evidentemente lo intentó, y creo que finalmente se debe haber dado cuenta y decir, bueno, no tengo el talento necesario. Y el Caporá, si no hubiera estado Ricardo, no hubiera salido, ¿no? Una suerte como de convencimiento y decir, bueno, lo dejo ahí, no me voy a hacer cargo de algo que en definitiva no era mío genuinamente. Marina, otra pregunta. Cuando dejó, aparece, digamos, con el permiso de Lora Viraldes, con el Caporá nuevamente, ¿no es el momento o sea, que en el ámbito literario y en el ámbito artístico no lo valoran en ese momento? Pasan muchos años. No, es que yo creo que ni Caporá, ninguna de las dibujos o pinturas de Ricardo, nadie le prestó la menor atención. Hay que tener también en cuenta que cierta historiografía literaria fue muy refractaria a Ricardo Viraldes. Viraldes post-mortem pagó un precio muy alto por, ¿no?, sobre todo la crítica literaria, digamos, de la vanguardia, podríamos decir. Digamos, cortos de mirada, porque bien es muy claro que Ricardo Viraldes tenía una, a ver, cuando vino Marinetti a Buenos Aires, Ricardo Viraldes dibujó, estuvo en la conferencia y dibujó pim, pam, pum, toda lo que sucedió en esa conferencia de Marinetti. Tenía un conocimiento extraordinario de lo que era la vanguardia, le interesaba. Para la generación de Martín Fierro, Ricardo Viraldes fue un numen tutelar. Bueno, este homenaje que le hace es muy claro, no solamente ahí, cuando hace proa con Brandá Carafa, con Borges, o sea, claramente yo creo que hubo una cuestión ideológica, porque no se puede explicar, por torpeza no se puede explicar, yo creo que por ideología. Entonces era solamente el Viraldes literario y nada más que eso. Yo creo que, porque, bueno, literario y encapsulado en el 2 2 segundos, exacto. Y además también otra cuestión, que en las disciplinas, digamos, en las cátedras universitarias, no hubo espacio para los cruces, no hubo interdisciplinariedad en la academia y en las universidades, la formación, literatura va por estos carriles, cultura va por estos carriles, no hubo cruces. Ahora se está trabajando muchísimo en los cruces y en las artes combinadas, en esa, digamos, solidaridad entre las artes. Entonces, eso también creo que es una posible cuestión para tener en cuenta. ¿Hay alguna referencia de Alfredo hacia Ricardo? Que yo conozca ninguna. Bueno, no lo sé yo, pero no queda ningún testimonio de eso, o yo no conozco ningún testimonio de que lo haya hecho. Porque, por ejemplo, en el cuando vino Nijinsky, esa foto es muy reveladora, estuvieron juntos Alfredo González Garaño pero bueno, posiblemente el propio Ricardo hubiera sido, pienso yo, no sé, ustedes conocen más a Ricardo, pero pienso yo que el propio Viraldes habrá hecho, o sea, se habrá desentendido también dejando de lado ese proyecto. Alfredo. Bueno, tampoco hay testimonios de Ricardo y su propia pintura, para nada. ¿Vos Para crees nada. que a
a Ricardo le interesó o pretendió trascender? ¿Qué? Él, ¿Qué? Ricardo, Sí. ¿vos crees que a él le interesó o pretendió trascender o él al morir pensó que iba a trascender como trascendió o a él le interesaba trascender como trascendió, ser quien es hoy Ricardo Viral? ¿Como escritor? Él como persona. Yo sospecho que sí. Lo cual digamos, no vulnera su pudor y su humildad, pero creo que sí, que él quiso, bueno, a quien le interesaba ser reconocido como escritor. Sí, como escritor sí, pero bueno, yo a veces leyéndolo y demás creo que lo dije el otro día, para mí fue un gran artista, fue mucho más que un escritor. Coincido. A veces dicen que Ricardo Viral es un escritor costumbrista para nosotros para los del mundo. Sí, coincido. Bueno, es un artista en un montón de cosas, ¿no? Vos hoy preguntabas de si hay datos. Bueno, no lo sé, pues no lo conozco, pero cuando va a visitarlo Juan Carlos Dávalos a Salta, ahí estuvo cerquita, ¿no? Y ahí había algo de ilustración de lo que entonces, y los cuentos que él escribe, las descripciones que hace Ricardo de las mujeres y demás en los paisanos en Salta, cuando va a visitar a Dávalos también habla más o menos de lo que vos estabas mostrando de los dibujos y las escrituras. Sí, yo creo que él se involucró mucho también. Recordemos lo que fue la revista Proa, que impulsada por Adelina, que hacía prácticamente toda la gestión de Proa y buscaba la plata, buscaba los fondos, iba a la imprenta, decía, pues, también tomaba decisiones editoriales, este artículo, este otro, vamos a pedirle a Darbo, demás. Y lo obligaba a escribir también. Lo llevaba a escribir también. Sí, digamos que lo llevaba y lo llevaba. Posiblemente Ricardo Viral tenía una personalidad un poco más sedentaria, digamos. Pero yo creo que todo escritor en algún punto, que además escribió tanto y tan bien, yo creo yo pienso que sí, que debe haber querido ser reconocido como escritor. Lo que pasa es que eran muchos más. A eso Eran muchos más, no sé si tenía esa conciencia de esa potencia estética. Me dijo el otro día, cuando fuimos al museo con Francisca, con vos, dijo, lo que pasa es que Ricardo nació en el arte mismo, ¿no? Cuando ve la foto de Guerrico, la casa de Guerrico, no sé, vos imaginate que nacés acá adentro, dice Francisca, ¿no? ¿Viste? Es como nacer en el Museo de Bellas Artes, en la sala de Guerrico. Claro, de alguna manera es no tener la distancia suficiente como para objetivarse, ¿no? Entonces él vivía de esa manera, no había una especulación objetiva respecto del hecho. Yo creo que era una persona que vivía estéticamente, una burbuja estética. O sea, para mí me sorprende la potencia que tienen sus imágenes y además también cómo juega con el lenguaje. Rompe todo el esquema del estilo, ¿no? Sí. Hay que estudiarlo. Sí. Facetas de la vida, más que pensar, creo yo, en qué va a pasar. No se puede tener tiempo para escribir, para ir a París a hablar de tanto, estar con Borges y con toda esa gente, con grupos distintos, de los escritores, escritores, y en todo sobresalía. Usted realmente, gracias a vos, otra faceta más, otra sorpresa más, digamos. Yo, pues es que con lo que acabas de decir, bueno, y eso que murió en el 27, pero esa, digamos, esa potencialidad que tenía, no sé qué tan, o sea, reitero esto, no sé qué tan consciente era, pero hay en los apuntes para un libro mallorquín, hay una frase que a mí me quedó, digamos, impresa en el alma, porque mi memoria es endeble. Y es un momento donde Ricardo apunta, está en Mallorca, está mirando el mar, o sea, está ante una situación
paisaje, ¿no? Que el paisaje, o sea, el entorno para él tiene una dimensión estética y ontológica. Y escribe. Ante el horizonte, ante la naturaleza perdurable, he tenido el orgullo insensato de ser un hombre que va a morir. ¿No? Eso de que la vida no me alcanza y que yo ante la naturaleza no soy nada, ¿no? Esa dimensión y sobre todo esa potencia que él ve en la naturaleza, como una urgencia por dejar en claro que él se entiende fugaz y orgullosamente fugaz, o sea, la pretensión de ser un hombre que va a morir cuando en realidad todo esto me sobrevive. Bueno, a mí, yo siempre digo que me sorprende, en el segundo hay una parte donde Fabio describe el mar. Y yo digo, Ricardo tenía esa capacidad de poder, ¿qué le podía impresionar a Ricardo? El mar de Madariaga, que le ha dado 5 veces la vuelta al mundo, digamos, que ha visto el Índico, no sé, yo cuando vi el Índico me quedé horas mirándolo, no podía creer ver el fondo, la transparencia del agua y demás, entonces, pero desde dónde él podía describir desde un paisano como el agua, qué capacidad, ¿no? Para poder hacer esa escritura desde distintos ángulos. Sí, él veía en lo insignificante lo trascendente, no necesitaba ir al Taj Mahal, que lo hizo, posiblemente lo conoció también. Pero digo, para él toda su vida es una permanente traducción estética. En la pequeña dimensión, en la dimensión más monumental, digamos, ¿no? No se trata de una cuestión de escala, se trata de una cuestión de percepción, de conexión, me parece. Ojalá podamos seguir indagándolo y demás, así que bueno, creo que ya es tarde, no sé, señor Santos Ortega, pero si hay alguien más que tenga una pregunta, si no, a ver, Usted nombró a De Rogatis. A Pascual de Rogatis, sí. No era para este ballet, para esa escenografía. No era, ¿no? Era de la década del 80 con Alberto Williams, otros músicos de esa época. Y Stravinsky que era de la misma época, pero escribían en forma ya con disonancia, y aparecía Alba Albert con la música atonal, claro. Entonces eso no correspondía a De Rogatis, que era un músico casi del pasado. Claro, sí. No sabía eso de De Rogatis, no sabía. Sí, posiblemente. Yo, bueno, hay un bailarín argentino que es integrante, lo mencionábamos hace un rato al comienzo, que forma parte del American Ballet en Nueva York, que leyó Caporá, digamos, leyó el libro y le llegó por algún lado, esas cosas que van circulando, leyó el libro y se armó un ballet, no estrictamente siguiendo Caporá. Él pensó en una suerte de homenaje a la naturaleza, ¿no? Una cosa ritual, de homenajear a las fuerzas de la naturaleza, y lo estrenó en el Teatro del Bicentenario de San Juan, y ahora está con otro proyecto. Yo no alcancé a verlo, no pude verlo, pero estamos conectados y él está con la idea de hacer algo con Caporá. Yo te quería preguntar el nombre de ese bailarín, si lo sabías. Pero... Sí. Espérate que sí. Lo tengo acá en el WhatsApp. Bueno, ahora te lo... Herman... Ahora te lo paso. Bueno, creo para terminar, no sé si sabéis quién hizo la pregunta, es el de Adolfo Colombo. El padre de él tuvo alguna idea, como por ejemplo publicar Dos Segundos Sombra, pero además es un gran maestro y un gran músico. Bueno, me tenía que arrodillar. Un poquito, digamos, para que sepas, por él no sabía quién era Adolfo. Muy agradecida. Bueno, bueno. merece un aplauso. Venir a Areco es un mimo, siempre.
Malena, muchísimas gracias. Desde ya el saludo del señor rector de la Universidad de Manchil y de todo el equipo de la universidad. Así que sabemos y confiamos que no será la última vez que vas a visitar la universidad. Ya conoces el auditorio, ya sabes dónde estamos, pero sería muy lindo poder desarrollar otra propuesta en este campo. Muchas gracias, Patricia. La verdad que estoy muy agradecida y honrada. Y lo disfruté muchísimo. Así que, nada. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y de paso vamos a hacer